Guerra Civil Española. Fue un conflicto social, político y bélico y luego evolucionó a una crisis económica. La guerra empezó el 17 de julio de 1936 y acabó el 1 de abril de 1939. Esta guerra tuvo múltiples facetas. Incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamientos de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. La guerra dio resultado a la victoria del bando sublevado e implantación de la dictadura de Francisco Franco, la cual duró hasta 1975. Uno de los grandes incentivos para ir a la guerra, por ejemplo, eran los carteles del bando republicano y del bando nacionalista. Los carteles en la Guerra Civil Española fueron una herramienta política y social empleada por el Gobierno de la República y los distintos grupos ideológicos que participaron en la contienda tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. En el Archivo General de la Guerra Civil Española de la Biblioteca Nacional de Madrid, creada en 1979, se conserva una valiosa colección de carteles compuesta por un total de 2.280 piezas de las diferentes facciones y muy diversa procedencia. Ser piloto de combate de aviación y llegué a ser general de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. También combatí en la Guerra Civil Española en la Legión Cóndor contra la República. Después de la guerra trabajé 7 años como consultor de la Fuerza Aérea Argentina y mi regreso a España creé una propia firma de consultorio de aviación. Fui jefe de la Segunda División Orgánica del Ejército, con sede en Sevilla, y mando en Andalucía. Me acordaré toda mi vida que en el golpe de Estado de julio de 1936 que dio lugar a la Guerra Civil. Fui detenido y dado la baja en el ejército en diciembre de 1936. Y un consejo de guerra me condenó a 6 años de prisión y terminé de cumplir la condena en un chalet en Sevilla. Ingresé en el ejército el 26 de agosto de 1892. Me especialicé en armas de artillería e intervine en la Guerra de África. Ocupé diversos destinos y recibí varias condecoraciones. Ascendí al cargo de general de brigada el 3 de abril de 1934. Fui conocedor de una conspiración contra el gobierno republicano. No lo comuniqué ni al gobernador civil ni al gobierno central y fui arrestado. Queipo llegó a ofrecerme la posibilidad de unirme a la rebelión, pero declinó el ofrecimiento. Fui militar perteneciente al arma de los ingenieros. Llegué a ocupar la jefatura del servicio militar de ferrocarriles y en julio de 1936 ostentaba el rango de coronel. Tras el comienzo de la guerra civil, mantuve una actitud vacilante ante la sublevación militar, por lo que poco después sería detenido y encarcelado en la prisión de Modelo. Durante la Guerra Civil fui el jefe de la Fuerza Aérea Republicana. Fui uno de los principales organizadores de la Fuerza Aérea Republicana. Estuve casado con la aristócrata Constancia de la Mora Maura, otra destacada actividad republicana. De las ocupaciones que tuve, destaqué como aviador, político y escritor. ¡Qué vídeo tan interesante! Voy a poner ahora algo sobre las medallas. Los soldados entregaban las medallas después de la guerra como una recompensa de su esfuerzo. Te entrego esta medalla concedida a los héroes de la Unión Soviética, el más alto honor con que podía ser reconocido un civil o un militar, por logros en la promoción de la paz, promoción del socialismo, protección de la maternidad o por un acto heroico de ayuda a otros. Eres una de las 12.745 que han recibido esa medalla. Esta medalla se otorgaba a militares y civiles, pilotos de prueba de la primera clase de la industria de aviación civil y del Ministerio de Defensa de la URSS, por varios años de trabajo creativo en el campo de investigación y las pruebas de nuevas tecnologías en la aeronáutica. Se te entrega esta medalla por servir militarmente a la Unión Soviética durante 30 años. Esta es la medalla de valor. Fue la más alta
medalla militar que se podía conceder a un soldado por actos de valor en el campo de batalla. Era otorgada por actos de valentía en la batalla, durante la defensa de fronteras del Estado o durante acciones militares que entrañaban un riesgo para la propia vida. Te entrego esta medalla por madre heroína que eres al traer al mundo 10 o más hijos. Se te ha concedido a partir del primer cumpleaños del último hijo, a condición de que el resto de hijos siguieran vivos. Eres una de las 454.142 madres que ha recibido la medalla. La música, en cambio, fue la válvula de escape, tanto para el ciudadano común como para el soldado en el frente. Se puede pensar que durante la guerra toda la música era de corte militar, pero no fue así. Más bien, en su mayoría, las letras de las canciones de la época hablaban del amor, de la vida en el hogar y en sus países en tiempos de paz. Los familiares en la patria escuchaban y cantaban canciones que les recordaban a sus hijos, esposos, novios y amigos, que se encontraban en las trincheras y que posiblemente no volverían a ver jamás. En el frente los soldados escuchaban con nostalgia las canciones que les recordaban a sus madres, esposas, hijos, hermanos, novios y amigos. Un dato curioso es que los soldados en el frente adoptaban también las canciones del enemigo. Y en Rusia, por ejemplo, hasta los comisarios se veían obligados a hacer oídos sordos ante las preferencias de los soldados por canciones no muy del gusto del Partido Comunista. El Ministerio de Propaganda alemán tampoco aprobaba la música del enemigo, pero igualmente terminaban tolerándola de manera disimulada. Por fin he acabado.